Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya lo habréis visto en el título, pero hoy vamos a hablar de cómo dejar de sobrepensar todo. Y a mí me parece un temazo como todos los domingos, porque realmente todos los domingos digo lo mismo, este tema es una barbaridad. Yo creo que forma parte también de lo exagerada que soy para todo, pero es que soy una fiel defensora de que los temas de este podcast son una auténtica maravilla. Este es uno de los muchos temas que nos propusisteis hace unos meses cuando os preguntamos de qué queríais que habláramos en este podcast. Y es verdad que cuando leímos sobre este tema dijimos, ¡buah! ¡Qué temazo! Porque realmente somos muchas las personas que estamos ahí dándole a la cabeza todo el rato, sobrepensando absolutamente todo lo que hacemos, pero nos parecía importante poder hablar sobre pues de dónde viene, ¿no? Esta cosa de sobrepensarlo todo, de qué manera nos afecta en nuestro día a día, cuál es el origen de esta forma de funcionar por el mundo y sobre todo qué podemos hacer si sentimos que estamos ahí. Pero antes quiero daros las gracias a todas por estar aquí un domingo más, felicitaros por haber dedicado este espacio a escuchar podcasts sobre salud mental y bienestar, ¿no? Sobre cosas de nosotras, sobre dificultades y problemas que nos vamos enfrentando en nuestro día a día. Y para las personitas nuevas que hayáis llegado a este podcast o recientemente, bienvenidas también. Ya sabéis que estamos aquí para todo lo que necesitéis, que no solo tenemos el podcast, que también os podemos acompañar en terapia, tanto presencial en Barcelona y en Madrid como online, y que podemos hacer un retiro juntas y que puedes leer el blog, seguirnos en Instagram y hacer un montón de cosas, que estamos ahí para todo lo que necesitéis. Y hoy justamente me acompaña una compañera del centro de Madrid con la que no he grabado hasta ahora. Me hace muchísima ilusión que podamos grabar este podcast y os la voy a presentar. Buenos días, Irati, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy encantadísima de estar aquí, de poder grabar, como decías, ¿no? Mi primer podcast y bueno, estoy segura de que va a salir genial. Bueno, estoy segurísima, y más con este tema. Es un temazo, ¿eh? Yo cuando me lo dijisteis, cuando me lo propusisteis, yo me encantó, ¿no? Porque de alguna manera como que nos toca a todas las personas, ¿no? De alguna de las maneras. Justo. Y además voy a decir una cosa, últimamente estoy muy orgullosa, yo siempre estoy muy orgullosa de este podcast, he de decir que de todas las cosas que hacemos, que son muchas, es mi cosa sagrada, no sé cómo explicarlo, pero es un formato que me gusta mucho, 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 que me hace muy, muy, muy feliz y que todos los temas de los que hablamos me apasionan de una manera o de otra. Pero estoy como muy orgullosa últimamente porque estamos hablando de temas como muy generalistas, ¿no? Como temas que de alguna manera, en mayor o menor medida, nos pasan a todas. Y me parecía importante porque es verdad que a pesar de que hablemos de cosas más específicas, que es muy, muy guay, pero hay muchas veces que el hecho de que sea general se convierte en algo normal. Y ahí, por eso justamente me parece importante que hablemos de esto y de los temas que estamos hablando últimamente, porque es como que nos pase a muchas personas, no quiere decir que nos conformemos con vivir con esto. Totalmente, ¿no? Y empezar a normalizar, como tú dices, ¿no? Un poco esto, ¿no? De me siento mal porque sobrepienso, ¿no? Compartirlo un poco con el resto de la humanidad, del mundo, ¿no? Y eso sentirnos como todos un poco en esa normalidad. Eso es, de darnos cuenta que no estamos solas y que, oye, igual que hemos aprendido esto, podemos reaprender otras formas mucho más sanas. Justo. Porque hay mucho dolor detrás de estar pensando, sobrepensando. Y además es eso, ¿no? Que creo que lo hemos normalizado, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, herramientas como esta, ¿no? Como este podcast, ¿no? Ayudan un poco a decir, oye, no, esto no es normal, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras. Eso es. Pues como siempre, Irati, empecemos desde el principio, ¿no? Porque es una palabra que muchas personas hemos escuchado, que forma parte de nuestro día a día y que incluso en algún momento habremos dicho, joder, tío, es que estás todo el día sobrepensando, ¿no? O estás pensando mogollón, o no paro de darle vueltas a la cabeza. Pero, ¿qué es realmente sobrepensarlo todo? Bueno, pues el famoso overthinking, ¿no? Un poco. ¿Qué es sobrepensar? Pues bueno, pensar en exceso, como bien dice la palabra, ¿no? Pero bueno, digamos que es como un estado mental en el que yo doy vueltas en bucle, ¿no? Analizo, sobrepienso, ¿no? Me preocupo por problemas, situaciones,
un montón de cosas en bucle, ¿no? ¿Cuándo sé que estoy sobrepensando, ¿no? Cuando esto está teniendo un impacto emocional en mi vida, en mí, ¿no? En los ámbitos, ¿no? de mi vida y me genera un malestar. Para que la gente entienda un poco, ¿vale? Digamos que sobrepensar es una respuesta de la ansiedad, ¿vale? La ansiedad tiene como un triple sistema de respuesta, ¿vale? Yo puedo responder a la ansiedad de manera fisiológica, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? A través del llanto o a través de un dolor, ¿vale? De cabeza, del pecho, por ejemplo. Tiene una respuesta motora también, ¿vale? La paralización del cuerpo, ¿vale? O bueno, taquicardias, temblores. Y la tercera respuesta sería un poco esta, ¿no? El sobrepensamiento, ¿vale? Que es un poco esto de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho, ¿no? Poner la metáfora de un iceberg, porque bueno, un iceberg tiene como dos partes, ¿no? Está la parte visible, ¿no? Y la parte invisible, oculta, ¿no? Lo profundo, ¿no? Lo que está un poco en el fondo, ¿vale? Sobrepensar estaría un poco como en esa superficie, ¿no? Lo que vemos, lo que nos molesta, ¿no? Lo que nos duele, ¿vale? Pero aquí es importante un poco, ¿no? Ver lo que hay debajo. Y la pregunta del millón un poco, ¿no? ¿Qué es esto? Así en resumen, ¿no? Son como emociones no gestionadas, aprendizajes, creencias, ¿no? Un poco la línea de vida, ¿no? de una persona. Y qué interesante que digas esto, porque mira, justo en el podcast que grabamos también con nuestra compañera María hablando sobre el autoboicoteo, que esta palabra me cuesta mucho decirla, hablábamos de que cuando decíamos, trabajamos con enfoque integrador, ¿no? Pues mira, me parece interesante que justamente digas esto, que al final es tener en cuenta también toda tu historia de vida y todo lo que te ha traído hasta aquí. Porque muchas veces nos cuesta como conectar partes de nuestro yo adulto, de nuestra conducta, de nuestras respuestas, de nuestras defensas con nuestra historia de vida. Es como si a veces las personas, al menos a mí como paciente me ha pasado durante muchos años de mi vida, veo mi vida como por capítulos que no conectan entre sí, un poco como estas series que un capítulo con otro no tiene nada que ver, ¿no? Y en realidad todos están conectados. O sea, el capítulo 17, ¿no? Cuando tienes 30 años, esto que te está pasando hoy con tu pareja o con esta persona del trabajo, con esta forma en la que tú estás reaccionando o viendo el vínculo, esta forma en la que hoy estás sobrepensando todo, pues muy probablemente tenga mucho que ver con el capítulo 1 de tu vida, ¿no? Con esa forma en la que tú aprendiste en tu infancia a relacionarte o cómo es tu historia de vida o qué viviste o qué pasó o lo que sea. Totalmente, Yaiza, ¿no? Además que es como que vemos un poco desconectadas las dos partes, ¿no? La parte superior del iceberg, ¿no? Y la parte más profunda, como decía. Bueno, ahora que estamos hablando de sobrepensar todo de qué es, yo te pregunto, Irati, ¿por qué? O sea, ¿por qué sobrepensamos todo? Bueno, pues muchas veces, ¿no? Sobrepensamos porque hay miedos. Siempre que hay un miedo, ¿vale? Hay un peligro o una amenaza, ¿vale? Y esta amenaza puede ser real o puede ser imaginaria, ¿vale? La mayoría de veces, de hecho, ¿no? Suele ser subjetiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, no? Este sobrepensamiento puede ser, por ejemplo, ¿no? ¿Y si me deja mi pareja, ¿no? ¿Y si me echan del trabajo, ¿no? Y sí, ¿no? Los famosos ISIS, ¿no? Que tanto nos molestan, ¿no? Por así decirlo. Bueno, todo lo que hace un ser humano es para sobrevivir, ¿vale? Lo que yo hago es para evitar el dolor, ¿no? Salvarme un poco, ¿no? Defenderme, ¿vale? Si yo detecto un miedo, ¿qué pasa, no? Que mi cerebro va a poner en marcha estrategias de afrontamiento, ¿vale? Para salvarme de ese miedo, para defenderme de ese miedo. ¿Qué pasa? Que si se trata de un miedo, ¿no? De un peligro irreal o imaginario, a lo mejor estas estrategias, ¿vale? Son un poco innecesarias. Además, cuando sobrepensamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos vamos como a los escenarios más catastróficos, ¿no? Nos vamos como a las situaciones más temidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que sobrepensar no deja de ser, ¿no? Una respuesta un poco ineficaz, ¿no? Ante este miedo, ¿no? Ante estos miedos que nos surgen. Pues qué interesante que digas ineficaz y a la vez es como... Y si es ineficaz, porque ahora no vamos a responder a esa pregunta, pero me ha conectado automáticamente con ¿y por qué narices estoy todo el puto día pensando todo? Qué cansado. Yo creo que es una de las cosas que más nerviosa me pone de mi vida. Sobrepensar. Y además, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Que es una cosa que te iba a preguntar. Irati, yo te lo pregunto como paciente ahora mismo, porque además estoy en un momento de mi vida en el que estoy sintiendo muchísima ansiedad porque estoy fatal y
Y justamente me estoy dando cuenta de que estoy ahí, ¿no? Sobrepensando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y estoy agotada. De hecho, te he dicho antes, tengo un sueño por la mañana. He dormido, vengo de dormir, pero es que estoy cansada. Estoy cansada de estar todo el día aquí arriba, pu. Y tengo insomnio. Vale. En plan, o sea, de pensar tanto, en plan, pienso hasta de noche. Es que no duermo bien. O sea, este es el nivel al que he llegado. Y eso es justamente lo que te iba a pensar. O sea, lo que te iba a preguntar. ¿Podemos llegar incluso, ¿sabes? Cuando la gente dice, no duermo bien, estoy todo el día como pensando cosas. ¿Está relacionado? ¿Puede estar relacionado? Por supuesto, ¿no? De hecho, la respuesta cognitiva, ¿no? Que decíamos antes, ¿vale? También puede llevar, ¿no? a generar otra respuesta, ¿no? Un poco de ansiedad, ¿no? Como por ejemplo, pues esto, ¿no? El dolor, ¿no? De cabeza. Hay mucha gente, ¿no? Que viene a consulta diciendo, me duele el pecho, me duele la cabeza y no sé por qué, ¿no? He ido al médico y no me han dicho que tenga nada. Pero por supuesto, ¿no? Que el sobrepensar puede llevar a generar más ansiedad, más malestar en nuestro día a día, ¿no? En nuestro cuerpo, en general. Irati, voy a hacer una pregunta a las personitas que nos escuchan. ¿Os sentís identificadas con esto? O sea, cuando ahora Irati nos ha explicado, ¿no? Qué es esto de estar sobrepensándolo todo, ¿cómo lo sentís? Yo creo que tanto a mí como a Irati, como a todo el equipo, nos gustará mucho leeros, ¿no? Que si en este momento te apetece, evidentemente, compartirlo, si te pasa y cómo lo estás viviendo, de donde sea que nos estés viendo o escuchando, de Spotify, YouTube, donde sea, si te apetece, compártenoslo, porque es lo que hemos dicho al principio del podcast. Muchas veces es el saber que no estamos solas, ¿no? Y que nos pasa a muchas de nosotras y quizá hay parte sanadora en compartirlo, y también parte sanadora en leer que otras personas se encuentran en la misma situación que nosotras. Y ahora para ti, Irati, ahora que hemos hablado como del por qué nos hace sobrepensar todo el rato o sobrepensarlo todo? Vale, bueno, aquí creo que hay muchos factores influyendo en esto, ¿vale? Es algo bastante complejo, pero bueno, voy a intentar hablar de algunos de ellos, ¿no? Para empezar, a mí me gusta mucho hablar de lo que es el diálogo interno, cómo yo me hablo a mí misma, ¿no? O a mí mismo, ¿no? Cómo me cuento mi historia, cómo interpreto lo que me pasa. Cómo yo me hablo a mí misma es un reflejo de cómo me han hablado antes. Principalmente mis figuras de apego, ¿vale? Que son mis cuidadores primarios. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo he crecido toda mi vida, ¿no? Escuchando que tengo que ser el mejor de la clase o la mejor de la clase, que me comparan constantemente con mis hermanos, con mis compañeros, con las personas de mi entorno, que recibo un poco, ¿no? Siempre este mensaje de tengo que llegar, tengo que ser un buen estudiante, tengo que ser el mejor del equipo de fútbol, por ejemplo. Este mensaje se queda en mí, ¿no? Y cuando yo crezca voy a ser un adulto o una adulta que de alguna manera va a exigirse muchísimo y nunca va a sentirse suficiente, ¿no? Entonces probablemente me compare con otras personas, probablemente siempre sienta que tengo que dar más de mí y esto es terrible. O si por el contrario, ¿no? Yo tengo un padre, una madre, ¿no? Que me educa un poco en el miedo. No hagas esto, tienes que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Si haces esto, te va a pasar X consecuencia. Al final yo voy a vivir también un poco aquí, ¿no? En este miedo, y mi vida se va a ver limitada en la edad adulta. Y mucha gente pensará un poco en casa, bueno, es que mis padres no me han dicho esto nunca, pero a mí me pasa. Bueno, pues la realidad es que no solamente aprendemos con lo que escuchamos, con lo que nos dicen, ¿no? Sino también con lo que vemos. Poco lo que en psicología se llama el aprendizaje vicario, ¿vale? A través de la observación. Si yo veo cosas, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, a mis padres llegar tarde a casa, ¿no? Todos los días, no tener tiempo para estar a lo mejor conmigo, ¿no? Llevar una vida como muy ocupada, ¿vale? Yo esto de alguna manera lo voy a normalizar. Esto se va a almacenar de alguna manera, ¿no? En mi inconsciente, ¿no? En mi cerebro, ¿vale? Y yo voy a tender también a considerar esto como algo normal, ¿no? Entonces, a nivel como más emocional, más profundo, mis actos, ¿no? O mi vida también va a regirse un poco por esto, ¿vale? O lo contrario, ¿no? Si yo veo que mi madre o mi padre, ¿no? Son personas como muy ansiosas, ¿vale? A lo mejor voy a considerar que esto, ¿no? Es un poco lo normal o de donde yo voy a partir. Hay una cosa que se llama en psicología la autorregulación y la corregulación. Esto explica mucho de lo que estoy hablando. ¿Qué pasa, no? Cuando un niño nace,
¿vale? Es totalmente dependiente de su entorno, ¿no? Y necesita a sus cuidadores, ¿vale? Para que vayan cubriendo sus necesidades, tanto fisiológicas como emocionales. A medida que este niño va creciendo o esta niña va creciendo, va a ir poquito a poco adquiriendo sus propias herramientas, hasta que sea adulto, independiente, etcétera, y ya pueda regularse solo, ya pueda autorregularse, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo he aprendido es porque antes alguien me ha enseñado, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que creo, ¿no?, que se pasa un poco por alto, ¿no?, también este concepto. Bueno, el aprendizaje, ¿no?, cómo nos influye, ¿no?, lo que vemos en casa, ¿no? Y bueno, también hay otras cosas, ¿no?, como experiencias, ¿no?, que tenemos y vivimos a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo, ¿no?, vivir situaciones como muy estresantes, de hecho, bueno, situaciones traumáticas, que activan en nosotros también como una respuesta de estrés, ¿no? Si yo, por ejemplo, he vivido una situación de violencia que yo he considerado peligrosa y de la que yo me he tenido que defender, de alguna manera, cuando yo viva una situación similar, ¿vale?, se van a poner en mí, se van a activar en mí, ¿no?, también estrategias, ¿vale?, que me van a hacer defenderme, aunque ya no esté ese peligro del que hablábamos antes. Por ejemplo, si yo he vivido una ruptura traumática, ¿no?, si mi pareja me ha dejado cuando yo no me lo esperaba, o si yo he vivido una situación de bullying, ¿no?, una situación en la pareja de maltrato. Bueno, son situaciones que de alguna manera me marcan. Cada vez que yo viva algo similar que a mí me recuerde, ¿no?, un poco a esto que yo he vivido, ¿qué pasa?, ¿no?, que esto se va a activar, ¿vale? Y esto también puede llegar a influir un poco, ¿no?, en esta estrategia de me pongo a sobrepensar, ¿no?, en este peligro, etcétera, etcétera. Esto por otro lado. Y bueno, por último, ¿vale?, que de esto me gusta mucho hablar también, ¿no?, es como ese componente también como muy social. ¿Qué pasa?, ¿no? Hay un componente social muy potente en el sobrepensamiento. ¿Por qué, no? Porque bueno, vivimos un poco, ¿no?, en la sociedad de la sobreinformación, ¿no?, del planificarlo todo, del saberlo todo, de consumir un montón de contenido, del no parar, ¿no?, de la inmediatez, ¿no?, como todo es hacer, 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 hacer. Y continuamente, ¿no?, estamos aquí, ¿no?, estamos en la cabeza. ¿Y qué pasa, no? Cuando yo estoy aquí arriba, no estoy aquí abajo, no estoy un poco en mi emoción, no estoy viviendo, ¿no? Fíjate que yo creo, ¿no?, que hemos llegado a un punto en el que hemos racionalizado las emociones. Muchas veces, cuando yo estoy en consulta, ¿no?, hay muchas personas que me dicen, ¿y cómo gestiono, ¿no?, yo esta emoción? ¿No? ¿Cómo la trabajo? ¿Cómo la gestiono? ¿No? Y bueno, al igual que los pensamientos se piensan, ¿no?, al igual que cada vez que sobrepensamos, ¿no?, estamos aquí, ¿no? Bueno, pues es que una emoción se siente, que esto es un poco el conflicto, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, creo que como sociedad nos llevamos muy mal con las emociones, sobre todo con las desagradables, ¿no? A nadie le gusta estar triste, no nos viene bien. No nos viene bien, no nos gusta, ¿no? De hecho, yo apuesto, Yaiza, ¿no?, a que a ti te ha pasado muchísimas veces, porque, bueno, a mí me ha pasado, ¿no?, luego me dices y a ti también, que yo cuando cuento un problema, ¿no?, a alguien, cuando le cuento, ¿no?, algo que me ha pasado, algo que me hace sentir mal, la persona directamente, ¿no?, pasa a darme soluciones, ¿no?, un poco a pues puedes hacer esto, ¿no? Puedes hacer esto otro, ¿no? Yo haría esto, yo haría lo otro. De alguna manera, ¿no?, como que nos cuesta tanto sostener, ¿no?, las emociones desagradables tanto en nosotros como las de otra persona, que huimos constantemente, ¿no?, de ellas. Total, sí, 100%. De hecho, me doy cuenta todo el rato. Todo el rato digo, qué necesidad de quitar el dolor, ¿no?, el sufrimiento. Es como que, como no soy capaz de sostener el dolor del otro, porque no sé ni sostener el mío, entonces el del otro tampoco, todo es quitar, 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 ¿no? Pues puedes hacer esto, pues puedes hacer lo otro, pues no sé qué, pues te aconsejo que... Es como, hay veces que me encantaría que alguien pudiera decirte, tía, ya lo sé, es una mierda. Es normal que estés así. Esto es una mierda, esto que te ha pasado, es normal que estés triste, ¿no? Totalmente. Qué gustazo de repente sería escuchar a alguien que te diga algo así. ¿No? Que a veces lo que necesitamos es alguien que nos acoja, ¿no?, que nos valide, que sostengan un poco, ¿no?, nuestra emoción, ¿no? Que un poco este mensaje de no hay nada que solucionar en tu emoción, ¿no? Tu emoción está bien, no pasa nada,
Eso es. Wow. Irati, tú ahora no lo sabes, yo creo que yo tampoco. Ya algún día le daré una narrativa, pero este podcast lo estás haciendo para mí. Bueno, para mí, para mucha gente. Para mucha gente, pero sí, estoy en un momento de mi vida en el que justo hace unas semanas volví a terapia y estamos trabajando en esto. Qué bien. En esto que has dicho justamente de la exigencia extrema, de esto aprendido, he conectado mucho cuando decías, ¿no? Si tú has visto... Y es que justo además en la última sesión, en el que estamos en una fase súper inicial, así que ahora todo es conocer, indagar, ¿no? Pues un poco sobre mis vínculos, mi familia, mi infancia. En justo la sesión anterior estuvimos hablando de la familia. Ujú. Y hubo un momento en el que pues tú cuentas, pues, como la terapia, ¿no? Pues tú cuentas, pues, y esto, y hacíamos lo otro, y esto, y cuenta tal, mi madre esto, mi padre lo otro, tal. Y hubo el momento donde decía, bueno, y por las tardes pues mi padre trabajaba de esto, mi madre de esto, llegaban por la noche, yo pues me venía a buscar al colegio una señora que me cuidaba, no sé qué, mis padres llegaban de noche, tal. Y yo justamente la demanda terapéutica en la que yo llego ahora, o sea, estoy en un momento de mi vida en el que me he dado cuenta de que, bueno, estoy fatal, literal. El trabajo me ha absorbido completamente desde esa exigencia del no puedo parar, tengo que ser brillante, el control, todo esto. Y justo cuando hablé de eso, ahí apareció una emoción y fue la primera vez que yo misma, verbalizándolo, me di cuenta y la propia terapeuta me dijo, ahí ha aparecido, ¿no? la emoción y dije, sí. Como solo contándole ya le estaba dándole como esa narrativa de lo que yo había vivido, ¿no? Y de poner en valor que quizá muchas de las cosas que ahora hago sin darme cuenta, pues las he aprendido viéndolas simplemente, ¿no? Claro. Como que también, pues quizá para honrarme, para honrar mi existencia o para mi valía, pues tengo que trabajar mucho y hasta muy tarde para, bueno, eso que dice de mí, ¿no? De cómo me valido y de cómo me reconozco a través de eso. Mucho en el hacer y muy poco en el ser, ¿sabes? Esto es algo también como muy interesante, ¿no? El que estamos muy acostumbrados a valernos, ¿no? Por lo que hacemos, ¿no? Por nuestras acciones. Total. Y no por lo que somos, ¿no? Porque existimos y ya está, ¿no? Y que somos valiosos simplemente por existir, ¿no? Y por ser lo que somos, nada más, ¿no? Eso es. ¿Y de qué manera nos puede afectar, Irati, el hecho de estar sobrepensándolo todo constantemente? Bueno, pues nos afecta, ¿no? Limitando totalmente, ¿no? nuestra vida, ¿no? Tanto a nivel de pareja, a nivel social, a nivel laboral, ¿no? Sobre todo porque nos desconecta, ¿vale? Nos desconecta completamente de nuestra propia experiencia. Nos desconecta, ¿no? de nuestras emociones, nos desconecta del momento presente, ¿no? Cuando yo estoy sobrepensando, estoy en todas partes, menos aquí, ¿no? Estoy en el pasado, estoy en el futuro, estoy en los demás, estoy en el resto, ¿no? Pero no estoy en mí, no estoy anclada, ¿no? Aquí en mi realidad. También esto influye, ¿no? Porque claro, como yo me hablo es como yo me trato. Entonces influye también en mi autoestima, ¿no? Influye en mi autocuidado, influye en mi reconocimiento de necesidades y también cómo puedo llegar a cubrir mis necesidades. Si yo no sé reconocerlas, ¿no? Si yo sobrepienso, si no me atiendo y no atiendo mis emociones, no voy a poder cubrir, ¿no? Estas necesidades que yo tengo, ¿no? Porque claro, sobrepensar es un poco lo que no hay que hacer. Reflexionar es positivo, pensar con un fin es súper positivo, pero cuando estamos empezando, ¿no? a engancharnos de ese pensamiento, a quedarnos como un poco ahí enganchadas, ¿no? en el sobrepensamiento, esto nos puede llevar a la ansiedad patológica, a la desesperación, a la frustración, ¿no? como a un montón de problemas, ¿no? Es como entrar en un laberinto, ¿no? sin salida, ¿no? Y continuamente estoy buscando la salida de este laberinto, pero es que no hay una salida, porque no, como decíamos antes, no es eficaz, ¿no? No nos va a llevar a nada sobrepensar, ¿no? A lo mejor la reflexión sí, ¿no? Pero el sobrepensamiento no, realmente. Total. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? Porque yo creo que muchas personas que están escuchando y que quizás se han podido sentir identificadas o se han reconocido ahí, piensas, muy bien, Irati, chachi, ¿y ahora qué hago con todo esto, no?
Claro, esto es un melón, ¿no? También el Claro. qué hago, cómo lo trabajo. Ojalá fuera fácil, también te digo, ¿no? Ojalá fuera fácil, ¿no? Antes de nada, que esto es un camino, ¿vale? Y que todo el mundo, ¿no? Todos estamos aquí y que hay que tener mucha paciencia con esto, ¿no? Lo primero es que no podemos dejar de pensar, ¿vale? Esto no va a existir, no va a pasar, ¿no? Vamos a seguir pensando toda nuestra vida, ¿no? Pero sí podemos trabajar, ¿no? La calidad de esos pensamientos, ¿no? Cómo yo me trato, lo que me digo, cómo me cuento, como decía antes, ¿no? Mi historia. Todo lo que yo aprendo, lo que he aprendido, lo puedo desaprender, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchas personas, ¿vale?, que llegan a consulta con la etiqueta de yo soy una persona preocupada, yo soy una persona sobrepensadora, yo soy esto. Y es que no somos nuestros pensamientos, no es nuestra realidad. Lo que yo pienso no determina mi valor, no determina mi identidad, no determina lo que soy, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque claro, si yo ahora, Yaiza, te pido que pienses en una tortuga, y tú piensas en esta tortuga, ¿no? Y observas su forma, ¿no? Y te la imaginas, por mucho que tú pienses en esa tortuga, tú no eres esa tortuga, Ya. ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Para poder tomar distancia un poco, ¿no? de ese pensamiento. Pensamos alrededor de 60.000 pensamientos al día, ¿vale? Imagínate, ¿no?, que nos creyésemos todos y cada uno de ellos, ¿no? Nos volveríamos completamente locos, Ya. por así decirlo. Total. No seríamos nada, o sea, seríamos... Es que no es posible. Entonces, poder tomar un poco como esa distancia, ¿no? Y preguntarte realmente todo esto que venimos hablando, ¿no? ¿Es útil lo que yo estoy pensando? ¿Me sirve? Y cuando yo he conseguido, ¿no?, hacerme un poco estas preguntas, parar, ¿no? El privilegio de la pausa, ¿no? El privilegio un poco de parar en esta sociedad, ¿no?, tan machacona, ¿no?, tan removida, ¿no? A mí me suele pasar una cosa, ¿no?, en consulta, y es que cuando un paciente viene, después de hacer un viaje, después de irse de vacaciones, todos me cuentan que están bien, que están mejor, que están más tranquilos. Y yo cuando indago un poco en todo esto, cuando exploro, me encuentro con que las personas solo nos permitimos parar, ¿no?, cuando hay un acontecimiento externo que nos hace de alguna manera parar, ¿no? Ya. Cuando me voy de vacaciones, ¿no? Aquí sí paro, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Que muchas veces no es algo positivo o agradable lo que nos hace parar, ¿no? Hay veces que tiene que llegar una enfermedad o algo así para que paremos, ¿no? Y qué fuerte, ¿no?, que por nuestra propia salud mental, ¿no?, no nos demos como ese permiso. Paro a observar un poco, ¿no?, qué me está pasando, ¿no? De dónde viene todo este sobrepensamiento. Paro como a sentir, ¿no?, un poco mis emociones, ¿no?, lo que me pasa. Creo que esto es como muy importante, porque cuando yo empiezo a sentir, ¿no?, cuando yo empiezo, ¿no?, a prestar atención a mis emociones, bajo un poco aquí, de alguna manera, ¿no?, como que empiezo a ver qué está tapando, ¿no?, este sobrepensamiento. Y si detrás de todo esto, ¿no?, hay un miedo, ¿no? Y si debajo de toda esta maraña, ¿no?, de pensamientos hay algo que no quiero ver, ¿no?, o que me está costando ver, ¿no? Y si tengo miedo, ¿no?, a fracasar, y si tengo miedo a decepcionar. Si yo soy una persona, ¿no?, que me comparo constantemente, ¿no?, con los demás, ¿no?, a lo mejor si paro me doy cuenta, ¿no?, de que me viene un poco como una tristeza de aceptar también, ¿no?, que soy imperfecta, ¿no?, que soy una persona, ¿no?, que no llego a todo, como decíamos antes, ¿no?, que bueno, que tengo mis cualidades humanas, Claro. ¿no? Y ver qué encontramos un poco también por ahí, ¿no? Y bueno, el autodiálogo, ¿no? Esto que hablábamos antes, la autocompasión, ¿no? El aprender a hablarme mejor, ¿no? Con más amor hacia mí mismo, hacia mí misma, ¿no? Porque claro, nos pasa algo como muy paradójico, ¿no? Y es que al final hablamos, ¿no?, a los demás de una manera mucho más sana, ¿no?, con mucho más cariño de lo que nos hablamos, ¿no?, a nosotros, a nosotras mismas. Y ¿qué pasaría, ¿no?, si probamos un poco a hablarnos como hablamos a
un familiar, ¿no? A nuestro mejor amigo, ¿no? A nuestra pareja incluso, ¿no? ¿Por qué no probamos? ¿No? Vamos a bajar un poco aquí y vamos a probarlo, ¿no? ¿Qué pasaría? Wow. Parece fácil, ¿eh? Contaba así. No lo es, no lo es. Pero no lo es. Pero te agradezco mucho todo lo que has compartido, Irati, de verdad. Lo recibo en un momento, wow, que me hace reflexionar especialmente, porque lo de siempre también, que por más que te sepas la teoría, luego en la práctica es complicado. Es muy complejo, ¿no? Porque, como decíamos antes, es un camino. Total. No voy a empezar, ¿no? La casa por el tejado, pero creo que tomar conciencia, ¿no? Un poco de todo esto es fundamental. Eso es. Y bueno, y el primer punto, ¿no? Al final, primero, darme cuenta. Justo. Irati, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Bueno, muchas gracias a vosotros, a ti también, Yaiza. A ti, de verdad. Que formamos parte ahí de lo mismo, que yo creo que sin nosotras, o sea, sin vosotras, esto tampoco sería posible, ¿no? Porque yo puedo estar aquí sentada contando mi historia, pero al final si no hubiera alguien contando algo que tenga un poco más de solidez que lo mío, esto no sería un podcast de salud mental. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. No sé vosotras, yo me voy un poco, bueno, no sé, removida, porque los temas, uy, se me ha caído el tapón del boli, los temas, dependiendo del momento en el que te encuentras, pues te llegan de una manera o de otra, ¿no? Puede ser que hayas escuchado este podcast y haya quedado casi como de eso que pasa como en vano porque no es para ti o porque no es para este momento. Hay otros, sin embargo, que lo escuchas en un momento que dices, wow, como literal sientes que hay una puerta que se abre, ¿no? Y que hay veces que da mucho miedo cruzar la puerta porque dices, bueno, la he abierto, se ha abierto, pero ahora ¿qué narices hay detrás de esta puerta? Uf, cómo asusta, ¿no? También. Mucho miedo. Asusta muchísimo, pero si estás ahí, oye, felicidades, porque es muchísimo. Y al otro lado de la puerta, justo, un pasito después, estamos nosotras. Si nos necesitas, aquí estamos. A veces no es solo por el hecho de pedir ayuda profesional, si quieres empezar terapia, que obviamente también, sino a veces simplemente el poder compartir cómo te estás sintiendo. Vamos a estar aquí para leeros, para escucharos siempre que necesitéis. Y gracias también por hacer llegar este podcast a otras personas, por seguirnos en Spotify, por puntuarnos, por todo lo que hacéis, porque es gratis y es una forma muy bonita de decirnos, oye, gracias por este espacio. Y nada más, que os mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.